Hola, profe, ¿qué tal? Bien. Buenas. Vamos a esperar unos minutos a ver si se suma alguien. Profe, le hago una consulta antes de entrar. El examen es carpeta cerrada, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo estás, Martín? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Saben si alguien más se va a unir? Ni idea, la verdad, profe. No pusieron nada en el grupo. Bueno, por las dudas, un minuto más, unos minutos más. ¿Estuvieron estudiando, viendo algo? ¿Aprovecharon ayer? Sí, profe. Sí, profe. Haciendo ejercicio, pero no sé, estoy medio complicado. Bien, igual falta que hagamos práctica el lunes de lo que son medidas, así que con eso estén tranquilos. ¿Cómo se recomienda estudiar, profe? ¿Hacer cantidad de ejercicio, leer bien la teoría? ¿Cómo? Las dos cosas, obviamente. Pero, a ver, el examen es, les damos un problema en el cual ustedes tienen que plantear, como vimos, el objetivo, lo que es población, lo que es variable, medida elemental, todo eso completo. Obviamente, si se dan cuenta que hay algún parámetro de interés, también, ¿sí? Y hacer el objetivo en función a ese parámetro. Sí, por ejemplo, quieren determinar que el diámetro promedio de las piezas de acero tiene que ser mayor a tanto. Eso va a ser parte de su objetivo estadístico. Entonces, el parámetro de interés en este caso va a ser el promedio. ¿Bien? Y si ponemos el objetivo en función del parámetro, es determinar que el promedio, es decir, mu, sea mayor a tal valor. ¿Sí? Después, una vez que definan todo en la parte de planteo del problema, puede que haya alguna pregunta en cuanto a lo que es planificación, pero muy simple, o sea, cómo considera que han hecho que se tuvo en cuenta al hacer la planificación del estudio. Pensamos simplemente en si se tomó una muestra o se analizó la población completa y si el estudio es observacional o experimental. Con que estén esas dos cosas está, se toma una muestra de tantas piezas. El estudio que se hace es observacional. ¿Por qué tal cosa? ¿Va a ser solo eso, profe? O sea, un problema, nosotros hacemos el planteo y unas preguntas.
y continúa. Ah, Sí, no, eso es la primera parte, eso es planteo y planificación. Falta lo más importante que es todo unidad 2, análisis de datos, ¿sí? Análisis descriptivo. En análisis descriptivo claro, puede claro. que le demos salidas de R o le demos valores o le demos una tabla de distribución de frecuencia ya armada y quizá tengan que completarla o quizá ya la tienen ahí y tienen que interpretar, ¿sí? Quizás con esa tabla tengan que calcular, no sé, media, mediana, moda, algo de eso. Puede que tengan que hacer algún gráfico, no sé, quizá le demos una tabla y usted tiene que hacer el histograma, se me ocurre, ¿sí? No le vamos a dar que hagan los 200 datos y ustedes armen la tabla o armen el diagrama de puntos. Va a ser algo sencillo, como un gráfico de barras, gráfico de bastones o un histograma, con la tabla ya hecha. Si la tabla ya se la damos, o le damos el histograma y usted tiene que armar la tabla al revés. Pero siempre interpretar, ¿sí? Siempre interpretar. En cuanto a medidas, que bueno, vamos a ver bien el lunes, pero tenemos media, mediana, moda, que son las de posición central, ¿sí? Después tenemos las medidas de dispersión, que es el desvío estándar, la variancia, el rango intercuartílico, ¿bien? Y después tenemos lo que es proporciones, que son otros estilos de medida, que generalmente nuestra proporciones es nuestra frecuencia relativa en la tabla. También la tenemos como uno de los parámetros de interés. No sé, por ejemplo, podríamos pensar en la proporción de piezas que cumplen ciertas especificaciones. ¿Bien? Puede que haya algún diagrama de caja, no sé si llegaron a ver eso. Tienen Sí, sí, profe. obviamente, teniendo todas las medidas para que ustedes armen el diagrama de caja, o les damos la tabla y ustedes obtienen lo que es Q1, mediana, Q3, rango intercuartílico, etcétera, o bien ya se los damos calculado, no le vamos a dar el conjunto de datos completo, ¿sí? Va a ser lo más simple posible. Y en base a eso arman el histograma o al revés, el diagrama de caja, o quizás esté hecho y ustedes tienen que interpretarlo, es decir, ver si hay valores extremos, si hay simetría, si hay asimetría, ¿sí? A ver, estoy pensando algo más. Hacer muchas cosas son de medidas, que vamos a ver bien el lunes. Nosotros, profe, ahí con Martín estuvimos haciendo un examen de los que había ahí dando vueltas viejo. Bueno, Y también tenía ahí un diagrama de caja y bigote. Tenía un bien. par de dudas ahí, así que si ahora se lo pueden compartir, lo podemos ver. Dale, por favor. Así lo vemos todos. Ahí le saco foto y lo subo. Va, y lo comparto pantalla. Dale. El resto, mientras los compañeros suben, ¿tienen alguna pregunta en particular? ¿Alguna duda muy puntual? Profe, yo también, bueno, tengo duda puntual, si nadie Dale, pregunta. dale. Más o menos la diferencia, así a grandes rasgos, entre población y población estadística. Bien, la población, por empezar, es aquella sobre la que queremos inferir. En el ejemplo de las barras, que siempre decimos porque es más fácil de entender, la población va a estar formada por todas las barras que fabrica o fabricará la empresa, salvo que esto esté acotado, así que queramos saber las barras del último mes. Entonces la población va a estar ligada a eso, todas las barras que se fabricaron el último mes, las 200 barras de un lote, pero la población es el conjunto de unidades elementales, sobre la cual vamos después a hacer el análisis e inferir sobre eso. Nosotros a cada una de esa unidad elemental le vamos a medir una variable, por ejemplo, la dimensión de las barras, ¿sí? Entonces, la población estadística va a estar formada, si mi población era todas las barras o las infinitas barras, acotémoslo, las 200 barras, mi población estadística va a estar formada por las 200 dimensiones de esa barra, ¿sí? Es como
una unidad, digamos, entre lo que es la variable y la población estadística, obviamente que es muy, no me sé la palabra. Ustedes tienen un conjunto de 200 barras por un lado, vieron que yo siempre les hago ese gráfico en el pizarrón. Tienen un conjunto de 200 barras, esas 200 barras, todas y cada una, tienen una dimensión. Obviamente no las conocemos a todas, porque no podemos analizar las 200 barras. Pero sí o sí, cada una de esas 200 barras tiene una dimensión. Esas 200 dimensiones que corresponden a esas 200 barras constituye la población estadística, ¿sí? Entonces, la población estadística vendría a ser la unión entre la población y la variable, digámosle. ¿Se entendió? ¿Me expliqué? Sí, profe. Generalmente, como trabajamos con poblaciones finitas, la población estadística, si la población son todas las barras que existen, la población estadística van a ser todas las dimensiones de todas las barras, ¿sí? Pero piensen en eso, que sería la unión entre la población y la variable. Perfecto. Bueno, ahí comparto, profe. Dale. El examen es este. Del 2020. Uy, hace mucho de eso. Cambiamos muchas cosas de ese año. Ese examen fue virtual, piensen en eso. Ah, sí, aparte de acá abajo hay cosas que no dimos también, así que No, es muy distinto. Pero bueno, algunas cosas podemos rescatar. bueno, dice los datos de la siguiente tabla, que en la tabla nunca la encontramos, pero bueno. Representan la resistencia a la tensión en libras por pulgada cuadrada, de 80 piezas de una nueva aleación de aluminio y litio, que está siendo evaluada como posible material para la fabricación de elementos estructurales de aeronaves. Bien. Dice, define unidad elemental, población, población estadística y variable en estudio. Y además clasifica esta última. Bueno, eso acuérdense, cuando van a definir la variable, siempre acuérdense de clasificarla, si es cuantitativa continua, discreta y en qué escala está medida. En ese caso no está la tabla. Bien. Los Sí, datos. lo hicimos hasta donde pudimos, digamos. Está Me bien. parece. Bueno, nosotros pusimos unidad elemental, cada pieza de aleación de aluminio y litio. Discúlpame, ¿me mostrás de vuelta el enunciado? Por no llegar a ver bien cuál la población. ¿Sí? Representa la resistencia de tensión por libra por pulgada de 80 piezas. Perfecto, ahí está. La población son todas las piezas. Bien. Unidad elemental, cada pieza de aleación de aluminio y litio. Sí. Población, piezas de aleación de aluminio y litio para aeronaves. Bien, ahí aclara cuando es población si es todas las piezas o son simplemente 80 piezas, ¿sí? Porque en este caso aparentemente es una muestra de 80, entonces la población van a ser las infinitas piezas, pero bueno, infinitas no, es muy relativo. Entonces decimos todas las piezas. Claro, ¿Sí? porque se toma una muestra, digamos. La muestra es de 80 piezas, por lo que entiendo. Perfecto. Bueno, población estadística no lo supimos poner porque... Bueno, antes de definir población estadística, definí la variable, que es resistencia a la tensión. Es cuantitativa continua, escala de razón. Perfecto. Entonces, tu población estadística van a ser todas las resistencias a la tensión de todas las piezas de aleación de aluminio y litio. ¿Sí? Es como que unís la variable con la población. Perfecto, el que escribe. Todas las resistencias a las tensiones. Toda la resistencia a la tensión de todas las piezas. Perfecto. Si hubieran sido la población 80 piezas, serían las 80 resistencia a la tensión de las 80 piezas. Perfecto. Bien. Después, el apartado B decía, ¿qué gráficos considera apropiados para visualizar estos datos? Bien. Como la variable es cuantitativa continua, los gráficos adecuados para visualizar estos datos son el histograma, el polígono de frecuencia y el polígono acumulativo. Bueno, en ese caso, no sé cuántos eran 80 datos, perdón, sí. Con el histograma está bien. El histograma con el polígono de frecuencia. Perfecto. Está bien. Está bien. Si hubieran sido menos datos, podríamos pensar en un tallo y hoja o en un diagrama de puntos. Pero está perfecto. Para la continua es el histograma. Bien, perfecto.
Después dice, se cuenta también con datos provenientes de una muestra de la resistencia a la tensión en libras por pulgada cuadrada de 80 piezas de aleación de aluminio estándar que se venían usando. Con dichos conjuntos de datos se construyeron los siguientes gráficos. Ese es a la estándar y esta es a la nueva. Bárbaro. Entonces tendríamos que interpretar esos gráficos. Sí. ¿Bien? Bueno, dice, ¿qué características en cuanto a la simetría presentan las distribuciones? Bueno, ¿qué ven ahí? Nosotros pusimos, observando los gráficos respecto al de aleación de aluminio, que era el de la izquierda, se observa una asimetría levemente positiva, ya que el bigote superior es levemente más largo que el inferior. A ver, mostrame la vuelta. Asimetría positiva, ya que el bigote superior es levemente más largo que el inferior. Yo veo ambos gráficos bastante simétricos. Cuando hay asimetría está mucho más marcada. Ah, perfecto. Los que tienen estos gráficos, ambos, estos conjuntos de datos, son valores extremos, ¿sí? Pero particularmente en el primero tiene valores extremos de los dos lados. Y este también es simétrico, este se nota más la diferencia. No lo veo bien, pero sí, o sea, no es tan asimétrico. Cuando el gráfico es asimétrico, créanme, se van a dar cuenta mucho más fácil. Busquen en algún ejemplo un gráfico en asimétrico. Eso, si hay asimetrías, pero muy casi no se nota. Son bastante asimétricos ambos gráficos. Bastante simétricos. Simétricos, sí, perdón. Perfecto. El primero, por ahí, tienen que tener en cuenta que tiene dos valores extremos, pero justo uno positivo y uno negativo, digámosle, uno mayor y uno menor. En cambio, el otro tiene un valor extremo, que eso generalmente tiraría para ese lado la asimetría, pero no lo estaría haciendo. O sea, siguen siendo bastante simétricos los dos gráficos. Bien. Después, bueno, acá habíamos puesto en el otro, para el de la derecha, respecto al de aleación estándar, se observa una asimetría levemente inferior, ya que el bigote inferior es levemente más largo que el superior. Claro. O sea, si hubiese sido así la asimetría, está bien interpretado, digamos. Pero la asimetría se nota mucho más, créanme. En Perfecto. este caso podemos pensar que ambos gráficos, ambos conjuntos de datos, son simétricos. Perfecto. Si bien contienen valores extremos, son simétricos, que seguramente debe haber una pregunta sobre los valores extremos o algo más. Bueno, después dice, en el apartado D, dice, calcule a través del gráfico aproximadamente una medida de posición central y una de dispersión e interprételas. Perfecto. Bueno, nosotros acá antes no se veía bien la imagen, no sé por qué ahora se ve tan bien así. Y la escala nosotros la arrancamos de 200 acá y arranca de 100. O sea, de 200... Bueno, está bien, pero la idea es que ustedes se den cuenta cómo obtienen las medidas. Eso pueden ustedes, no pasa nada. Bien, bueno, nosotros pusimos medida de posición central, mediana. Percentil 0,50 igual 260 PSI para ambos gráficos. A ver. Que la mediana sería esta acá, nosotros acá teníamos un 2,50, entonces la mediana está más o menos en 2,60. Perfecto. No, impecable. Perfecto la mediana. Acuérdense que tienen que interpretarla en función del problema. ¿Sí? ¿Qué significa la mediana? El 50% de... ¿Qué era la población? ¿Piezas? La población era la pieza de aluminio. Bueno, el 50% de las piezas de aluminio, el 50% de las piezas de la nueva aleación de aluminio tiene, la variable era La variable era resistencia, ¿no? a la tensión. Tiene resistencia a la tensión menor a tanto. ¿Sí? Y para el otro gráfico, el 50% de las piezas de aleación de aluminio hechas con aleación de aluminio estándar tiene resistencia también menor o igual a tanto, ¿sí? Pero siempre en función del problema. Evidentemente es la misma la resistencia a la tensión, la mediana. Es menor o igual a 260 PSI. Exacto. Es menor o igual a 260 o a lo sumo 260. Perfecto. Pero en función del problema. Entonces, el 50% de las piezas, bla, 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 tiene resistencia menor o igual a 260. Claro, hay que ponerla esa. Sí. Esa es la definición de mediana y cómo se interpreta. Claro, nosotros pusimos así, mira. Pusimos percentil 0,50 igual 260 PSI para ambos gráficos, o sea, nada más. No, eso no me dice nada. Claro. Interpreten en función del problema. Perfecto. Lo mismo si es los cuartiles, que ahí en este caso los cuartiles cambian un poquito. Si es la media, el desvío, siempre en función del problema. Bien.
y después pedía una medida de dispersión, nosotros pusimos el rango, calculaba valor máximo menos valor mínimo, valor máximo 330 menos valor mínimo 200, que bueno, ahora lo voy a ver de vuelta. Valor máximo acá, más o menos, esto se supone que era 250 y esto 350. En ese pueden obtener pero en el otro pueden obtener el valor mínimo. ¿En este? Sí, se ve bastante ahí, está bien. Y si acá era 200, creo que le pusimos 220, me parece. Está bien. Sí, 220, ¿ves? Si no, pueden usar el rango intercuartílico, que está más claro todavía. Sí, en ChatGPT usaba el rango intercuartílico. Está bien. Y en este caso, el rango intercuartílico, ¿cómo se sacaría? El rango intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Es Claro, decir, bueno, no o sea, veo nada, que desde acá hasta acá, este ancho. exacto, es la dispersión central de los datos. De hecho, lo interpretamos de esa forma. Perfecto. La dispersión del 50% central de los datos. Es tanto. Bien, y ahora entonces la interpretación de esto acá sería para el primer gráfico, no me acuerdo qué aleación era. Sí, no importa. Claro, El rango, la diferencia entre el máximo valor y el mínimo es tanto. Es que el rango es medio feo para interpretar, no tiene mucha gracia. Por eso está bueno en este caso, más que nada que tenemos valores extremos, aunque no tengamos asimetría, interpretar el rango intercuartílico. bueno, y a ver si yo hiciera el rango intercuartílico acá, por ejemplo, sería ponerle 140 a 180, ponerle 180 menos 140. 180 menos 140, perfecto. Sería 40. 40 PSI. Exacto. Entonces vos dirías, la dispersión del 50% central de los datos es tanto. Eso es lo que te dice el rango intercuartílico. La dispersión del 50% central de los datos. Rango intercuartílico. La dispersión del 50% de los datos es 40 PSI. Central de los datos, ¿sí? Ah. Fíjense que esa es la parte del central de los datos, justamente. Q3 menos Q1, porque el 50% puede haber por todos lados. Mayor, menor, no, la parte central. ¿Dónde está la cajita? Y ahí sí podemos compararlo. Creo que el primero más grande que el segundo. Perfecto. Bueno. 50% central. Después dice, ¿corresponden a estadísticos o parámetros? Bueno, ¿y ahí qué les parece? Nosotros pusimos, como los datos provienen de muestras, son estadísticos. Serían parámetros si cubrieran toda la población de piezas producidas. Perfecto, muy bien. Muy bien. Bien. Y después había un apartadito más. ¿Considera que el tipo de aleación influye en la resistencia de las piezas? Un técnico de la empresa sostiene que, al presentar medianas similares, ambas aleaciones son igual de buenas para la fabricación de elementos estructurales en aeronaves. ¿Qué opina usted? Y nosotros escribimos acá, me salió todo cruzada la foto. Observando los gráficos, vemos que la aleación posee una mediana levemente mayor. Acá era aleación de aluminio. Observando los gráficos, vemos que la aleación de aluminio posee una mediana levemente mayor que la aleación de aluminio estándar. Esto nos dice que soporta más PSI y por lo tanto es más resistente. Con respecto a lo que dice el técnico, no opino lo mismo. Aunque las medianas sean similares, es necesario analizar otros factores antes de concluir que ambas aleaciones son adecuadas. Por ejemplo, si la nueva aleación tiene mayor dispersión, es decir, rango intercuartílico más estrecho, sería más confiable. Otro aspecto es si su resistencia mínima es mayor, es decir, que el cuartil 1 o el bigote inferior, es decir, el cuartil 1 o el bigote inferior, reduciría riesgos en condiciones extremas. Y ahora, observando los gráficos, se concluye que la aleación de aluminio estándar es más adecuada. A ver, ¿cuál es la estándar? La segunda, supongo. Sí, es la segunda. Bueno, fíjense lo que tiene la segunda respecto a la primera. Tiene rango intercuartílico más chico, o sea, tiene menos dispersión. No solo rango intercuartílico, se nota que tiene mucha dispersión. Fíjense los bigotes también. Los bigotes son más cortos. ¿Sí? O sea que hay muchísima menos variabilidad en esa aleación.
Amén de que en la primera hay 3 valores extremos. Ojo con eso. Esto acá yo, bueno, al principio lo había interpretado como valores, ¿cómo era que se término? Como fuera de lo común, digamos. Sí, outlier o valores extremos se llaman. Yo por lo que había leído en la teoría era que pone acá estaba el umbral inferior, el umbral superior y estos estaban fuera del umbral, entonces. Es así. Son valores raros. Eso. En cambio, en el segundo hay uno solo, que quizá ese a lo mejor fue una mala toma de datos, andás a ver, pero es uno solo. Claro. Pero si miramos la variabilidad, por más que tenga la misma media, seguramente, la misma mediana, pero en el segundo tiene muchísima menos variabilidad que el primero. Medida en rango intercuartílico, medida seguramente en desvío estándar y variancia, y también medida en la longitud de los bigotes. Fíjense eso. Y acá, profe, la longitud de los bigotes, ¿qué interpretación tiene? ¿Qué sería esta longitud? Fíjense, del máximo, o del mínimo, perdón, vamos a empezar de cero, del mínimo al Q1 tenemos el primer bigote. En el gráfico que no tiene outlier, pensémoslo. En ese tenemos que ver el umbral. Pero en ese que no tiene valores extremos, al menos chiquitos, el mínimo es el límite inferior del bigote, ¿no? Y después tenemos, ese bigote llega hasta el Q1. Ahí tenemos el 25% de los datos. Entonces, Este bigote, este sería el cuartil 1. el cuartil 1. La primera bardita. Exacto. No, el cuartil 1 es... Esto del bigote. Eso mismo. Exacto. El 25% de las piezas tienen resistencia menor a tanto. Sí, menor a 140, ponerlo. Claro, algo así. Y el Q3 es lo mismo. El 75% de las piezas tiene resistencia menor a tanto. Perfecto. ¿Sí? Pero se ve claramente que el segundo tiene menor dispersión que el otro. Perfecto. Pero re bien lo que hicieron, re bien. Bien, bárbaro, profe. De momento creería que no, pero nos quedamos a escuchar, por las dudas. No sé los chicos. Bien, me escucho el resto. ¿Alguna duda? El objetivo, ustedes piensen primero que siempre va a haber un objetivo muy general, ¿sí? Lo podemos llamar el objetivo ingenieril, ¿sí? O si no, un objetivo más general, controlar la calidad de las piezas, por ejemplo. El objetivo estadístico ya que involucra un valor, porque ustedes ya pensaron, cuando llegaron ahí, de que necesitamos juntar datos para resolver ese objetivo. Y ustedes se piensan que necesitamos controlar la calidad de las piezas, determinar si las piezas cumplen con determinadas condiciones. ¿Sí? Para probar eso voy a juntar datos. Esos datos nos van a mostrar un número, entonces yo tengo que ir, redefinir mi objetivo en función a algún valor, por eso lo definimos en función a un parámetro. Entonces decimos, determinar si la proporción de piezas con dimensión tan es mayor a 0,95, por ejemplo. ¿Sí? El objetivo estadístico ustedes ya lo piensan numéricamente. Y de ahí que sacan el parámetro. ¿Me explico? Para que lo busque. El 20 de la unidad 2. El 20. Se considera la actividad 5 relativa a la resistencia a una muestra de puntos en un tramo de ruta. Obtenga e interprete las medidas que se requieren para construir un diagrama de caja. Sí, pero bajaste la base a R. Con R, no lo dudes. ¿No lo vas a hacer a mano? No, lo pueden hacer a mano, pero encima eran 100 datos, los puntos de la ruta. Y sí, listo, Martín, nos vemos lunes entonces. Después, calculá las medidas con R o calculá las medidas con una calculadora. No te va a poner a calcular los cuartiles a mano.
de menos de 100 datos. Si vos me decís que fueran 20 datos, bueno, lo hacemos para jugar, pero 20 datos, hacelo con R, subilo y de hecho después si querés pedirle el boxplot a R, pero bueno, la idea es que lo hagas a mano. Sí, en ese caso usamos generalmente el punto medio. Por ejemplo, claro, no va a pasar. Si llegamos a hacer eso, va a ser con una variable discreta o con valores más exactos. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren sacar la mediana de esa variable, de ese ejercicio, que ya lo teníamos hecho en una tabla de distribución de frecuencias con intervalos y no tenemos la base, entonces buscamos aquel intervalo donde se acumula el 50%. Entonces decimos, la mediana va a estar en este intervalo. No tengo ni idea cuánto es, pero va a estar en este intervalo. Si por alguna cuestión queremos graficar un diagrama de caja, bueno, usamos el punto medio. No es lo ideal, claramente, pero bueno, al menos podemos decir la mediana, el cuartil 1, cuartil 3 va a estar en este intervalo. ¿Sí? En ese caso, hacelo con R, no lo dudes, no reniegues. Dale, dale. Sí. Ujú. Sí, sí, hacer dos crucecitas de distinto color, de última, una arriba de la otra. Se entiende eso, se entiende, no te preocupes. Exacto. Si no lo podés corregir, sí. Si vos hiciste todo para lograr la trazabilidad, fuiste para atrás, viste que el valor era ese, que no hubo errores, nada, sí, tenemos que seguir con eso. O sea, puede ser que hicimos un tallo y hoja que nos quedaba re lejos de todos. Es muy probable que si hacen, bueno, con eso sí pueden hacer un box plot a mano si quieren, porque es chiquito, es cortita la base. Ahí ese 180 les va a quedar fuera de los umbrales, por ejemplo. Y bueno, hay que graficarlo fuera de los umbrales. Es uno solo también. Pero sí, si no lo podemos corregir, ya está. Generalmente no lo sacamos. Primero hacemos el análisis completo y después vemos si amerita estudiarlo aparte o sacarlo. Pero primero el análisis completo. El resto, Por el momento creo que nada más, profe. Todo lo que es R estudio no se evalúa en esto, ¿no? no. R, como mucho le demos alguna salida, pero Perfecto, la gráfica o las medidas, perfecto. no que ustedes programen ni nada raro. La idea es no se olviden de interpretación, sobre todo, que es lo que nos importa. Definir bien los objetivos e interpretar y ver si pueden concluir o no. Acuérdense que si trabajamos con una muestra no podemos concluir sin hacer análisis inferencial, y si es una población sí podemos concluir. Pero eso, traten de interpretar todo lo que haya. Cuando se trabaja con una muestra, hay que hacer un análisis inferencial para concluir algo. No pueden concluir con las valores Claro, que tuvieron en la muestra. claro, está bien. En ese que me mostraba del examen, que era una muestra hecha con cada aleación de aluminio. Vos podés decir, sí, con la aleación estándar es mejor que la nueva porque tiene menos dispersión, la mediana tal, pero no podés concluir nada, no podés decir, sí, compremos, usemos esta aleación. Para asegurarlo necesito hacer análisis inferencial y comparar, hacer Claro, claro, lo que corresponde. está bien. Perfecto. Sí.
Depende, si en una mido resistencia y en otra mido amplitud, sí o sí, porque son dos variables distintas. Ahí no queda otra que usar el coeficiente de variación. Pero si miden en las dos, miden resistencia, con que usan el desvío estándar o rango intercuartílico ya está, porque es la misma variable que comparamos. No la tenemos que ponderar por nada. El coeficiente de variación saca la variabilidad respecto al promedio de la variable que mide sobre su propia variable. Por eso, si son variables distintas, sí usamos coeficiente de variación. Pero si es la misma variable, usamos desvío estándar, variancia y rango intercuartil. ¿Algo más? Bueno, nos quedamos un ratito si quieren. Si se les ocurre algo. De momento no, profe. Vale. El enunciado va a estar clarísimo, así que con eso quédense tranquilos, se van a dar cuenta cuál es el parámetro de interés, se van a dar, bueno, si hay uno o dos parámetros de interés, creo que va a haber uno solo, y qué es exactamente lo que tienen que hacer. También vamos a ser claras y vamos a tomar una muestra o analizar la población completa, que eso por ahí también trae problemas en detectarlo. Pero bueno, eso quédense tranquilos. ¿Vos te referís cuando ya lo tenés en la tabla, ya tenés la tabla de distribución de frecuencia? Bueno, ahí usamos promedio ponderado. Ustedes piensen lo siguiente, si yo tuviera todos los datos juntos, todo el valor de la variable, lo sumo y lo divido por n. ¿Sí? Acá los tengo agrupados. Entonces tengo que volver para atrás para lograr esa suma. ¿Y cómo vuelvo para atrás? Hago el valor de la frecuencia, y generalmente lo usamos más en variable discreta, porque para variable continua, al tener un intervalo, no tengo exactamente cuáles fueron los valores observados, ¿sí? En cambio, para una variable discreta, yo tengo el valor 0 se presentó 30 veces, el valor 1 se presentó 2 veces, el valor 3, 7 veces, ¿sí? ¿Cómo sumo la cantidad de veces que se presentaron en total? Hago 0 por 30, 1 por 2, 3 por 7, ¿sí? Ahí vuelvo a obtener, es como si ustedes lo vieran, tenemos 30 veces el número 0, 2 veces el número 1, 3 veces el número, 7 veces el número 3, y tengo que retomar a eso. Entonces lo sumo, primero lo multiplico, hago la frecuencia por el valor observado y después lo divido por n. ¿Me explico? Sí, para la variancia había una forma de hacerlo cuando está agrupado. Sí, pero me parece que es un poco más compleja la variancia. Había una fórmula, pero creo que no llegamos a verlo nosotros eso. Porque como tiene cuadrados, es un poco más complejo. Pero bueno, lo que es variancia va a ser exacta. Promedio sí es más fácil de sacar, pero bueno, variancia agrupada, creo que no lo vimos a eso, ahora dudo. Pero bueno, no, olvídense. Olvídense. Variancia agrupada. Vale. Ah, sí. Bueno, sí, ojo con eso. Lo ideal es que sepas identificar lo que viene de una muestra y lo que viene de la población. Si vos pones X media es de la población, ahí estaría mal, ¿sí? Pero si pones moda igual a tanto, no pasa nada. O la moda poblacional, escribilo redactado de última, la moda poblacional resulta, la moda muestral resulta tanto, ¿sí? Pero por ahí los que están más definidos, que es media,
proporción, o sea, mu, pi, sigma, sigma cuadrado, x media, p, s, ahí sí se nota más la diferencia. En la moda no hay una nomenclatura oficial para todos, digamos. Esa le pusimos porque, bueno, es la que más se da en los libros que estuvimos viendo. Pero fíjense que no tiene una letra griega para la población, como lo tienen las otras. Traten de no confundir, por ejemplo, si vos estás en la población, no ponga que X media es tanto, si X media sabemos que no es un valor poblacional. O muy igual a tanto y es de la muestra. Eso es un error grave. Sí. Pero bueno, no tanto ahora, más en la unidad 8 va a ser un problema. Entonces, Profe, si entran en duda, ahora escribí, la media muestral resulta tanto. La media poblacional resulta tanto. Asignación. y después ejercicio del libro. Nosotros hicimos esos de la página 99, creo que eran como 13 o 14, los hicimos casi todos. Para del libro te referís El libro de texto ese que hay, no, al no el Hildebrand. nombre. No, el otro, el que dice libro de texto. ¿Los apuntes que estamos viendo o el libro sugerido? ¿Se pusieron a hacer ejercicio del libro sugerido? Me muero. ¡Qué genial! No, No me leo porque son horribles. Son de confiero. No, entonces no debemos haber hecho eso. No, son los que hicimos en clase. Ah, bueno, los de... Libro de texto se llama el PDF. Ese libro de Sí, texto. sí, el que estamos viendo nosotros, sí. Claro. Pero no en el libro sugerido, que hay un enlace que dice libro sugerido en Hildebrand, que está bueno, tiene un montón de ejercicios, lo pueden usar, antes lo usábamos en la cátedra, pero bueno, son mucho más complejos. Para practicar está bueno. ¿Y Nosotros si se lo hicimos, recomendás como para que sigamos haciendo? Porque ya hicimos todos los otros. Sigan haciendo entonces. Y se van a encontrar más dudas, sí. Si les sirve para practicar, agarren cualquier libro de última y lo pueden hacer. hicimos eso de la página 7, 8, eso que dice problemas para trabajar, que son algunos de los que hicimos en clase. Bien. Y también hicimos lo de la página esa 99, que te decía recién. Sí, 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 los de la práctica del material 2, sería el capítulo 2. Bien. Eso ya viene con la parte de medidas, no me acuerdo. Sí, me parece que sí. Sí, está todo. Si Claro. hicieron hasta el 24 no se hace, por ejemplo, pero el último es el 28. Sí, si hicieron todo, ya está completo. No, no llegamos hasta ahí. Bueno, eso, acuérdense que el 24 no se hace. Ahí donde dice actividades propuestas, página 99. Sí, sí, ese Y mismo. eso. Sí, ahí creo que hicimos hasta el 13 por ahí. Ahí estoy llegando. Sí, el 13 es uno que hablamos, por ejemplo, recién del promedio ponderado. Sí, el 13 lo hicimos y después eso que empezaron a decir reconsidere otra actividad, la otra actividad ya ahí cortamos. Bueno, pero bueno, pueden seguir por ahí después. Claro, después vuelve a ir variando las actividades también. Esas medidas, cuando dice reconsideren la actividad 1, traten de obtener las medidas con R y ustedes interpretenlas. Si son pocos datos, háganla a mano, pero en estos casos no tiene sentido. Perfecto. Después, el 16, por ejemplo, yo voy a tratar de hacerlo el lunes, uno de los que me gustaría. No, sí, puede ser ese. 16. Está buenísimo el 16, el 21. Ah, bueno, pero los voy a ir anotando, a ver si lo puedo hacer para el lunes. 16 y 21 sin duda voy a hacerlos el lunes. Y hay otro que está bueno, que siempre que nos gusta un montón, 22 y 23. El 23 es genial. Bueno. Que son todos de diagrama de caja comparados con histogramas. Perfecto. Después el 25 estaba subido. ¿El 25 está subido? Sí. Igualmente, seguramente vamos a subir algunos más. Son en esas carpetas que mandaron en el mail. Sí. Fíjate que están abajo de todo, dice actividades resueltas. En la carpeta nueva dice actividades resueltas. Perfecto. Ahí están. Hay varios del 1 y algunos del ejercicio, del material 2. Bueno, profe. Perfecto. Bueno, si no hay más dudas, nos vemos el lunes.
Bárbaro. Chao, profe, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.